A lo largo de este año he tenido que gestionar bastantes equipos y he tenido que ver también cómo la gente gestiona los equipos. Y es una situación que me parece muy interesante, que creo que tenía mucho margen de mejora. Y por ese motivo me empezó a interesar lo que es el liderazgo, la motivación, no en el sentido de coaching y discursos motivacionales, sino en el sentido de cómo conseguir que la gente trabaje de una forma en la que esté a gusto, que sea eficiente, que se aproveche todo el talento que pueda tener. Entonces empecé a leer libros sobre un poco sobre psicología en el ámbito profesional, y uno que encontré que me gustó bastante y que me pareció una propuesta interesante es este, Drive. La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de Daniel H. Pink. Lo cogí un poco escéptico porque me preocupaba de que fuera mítico libro de puedes hacerlo todo, es que nada, no hay nada imposible, el que quiere puede, y ponerte ejemplos de cisnes negros, rollo Steve Jobs y cosas de ese palo. Pero no, es un libro relativamente, o sea, es sencillo, no es aquí ningún TFG, pero sí que es bastante técnico y bastante académico a la hora de explicar la tesis que mantiene. Y básicamente te explica los diferentes mecanismos que tiene el cerebro humano para motivar nuestra conducta y cómo lo podemos gestionar tanto en el ámbito personal, pero especialmente en el ámbito profesional o en la gestión de equipos. ¿Qué conceptos me parecen muy interesantes sobre este libro? Bueno, pues primero distingue tres elementos o tres factores de la motivación humana. La motivación 1.0, que es básicamente la supervivencia, que es comer, follar y dormir, así de sencillo, y es el agente más básico. Una vez eso está cubierto, esas necesidades ya nos sirven para motivar la conducta. Segundo agente de motivación, los premios y los castigos. Lo define basado en un trabajo que es bastante conocido porque al parecer lo he encontrado citado en otro libro, que habla sobre la teoría de los palos y las zanahorias. Es decir, una forma de motivar una conducta es premiarla cuando se produce y castigarla cuando no. Esta es la motivación 2.0 y es la que se supone que ha estado dándose desde la revolución industrial, en la cual pues tú en un sistema productivo quieres fomentar pues la productividad, una conducta concreta. Si la gente lo consigue pues por cuotas de producción o por tiempos de proceso, pues das un premio, un incentivo, generalmente en dinero, y si no la consigue, pues un castigo, lo mismo, un castigo en dinero o pues un peor trato en la jornada, lo que permita la ley del país que lo gestione. ¿Cuál es el problema de este medio de motivación? Que no funciona nada bien para las tareas creativas o que no son mecánicas. Aquí define dos tipos de tareas que ahora mismo no recuerdo exactamente cómo se llaman, pero básicamente hay tareas algorítmicas y otro tipo de tareas. Bien, pues así para resumir, hay tareas que son mecánicas, que tienen unas instrucciones y que llevan siempre un resultado predeterminado, como puede ser pues la producción en cadena de un coche, donde en ese caso sí funciona la motivación 2.0, porque al final a ti lo que te interesa no es que trabajen bien, sino que hagan un trabajo que está predeterminado y que lo cumplan con la mayor velocidad posible. Como no hay trabajo creativo ni posibilidad de autonomía y la tarea en general es desgastante y aburrida, pues la mejor forma de motivar es con un premio al final, porque la tarea en sí mismo no es motivante. ¿Qué pasa cuando la tarea es desafiante, es creativa y requiere pues una capacidad de decisión, porque se puede llevar a cabo de diferentes maneras, como por ejemplo escribir un libro o realizar un trabajo, hacer una investigación, dirigir una empresa, hacer un dibujo, que hay resultados correctos e incorrectos, pero no hay formas correctas o incorrectas de hacerlo. Bueno, hay formas incorrectas, pero hay muchas formas correctas de hacerlo. Entonces, como no te interesa incentivar una en concreto, la motivación 2.0 no solamente no es eficiente, porque resta motivación, sino que además perjudica la productividad, porque establece una serie de limitadores y fomenta una serie de conductas que son contrarias a la mejor forma de realizar una actividad de este tipo. Bien, la motivación 3.0 es básicamente la autonomía. Es la motivación intrínseca que hay en una tarea. El hecho de que yo realizo una tarea y la realizo bien, o estoy motivado a hacerla, no porque la necesite para sobrevivir, no porque me premien por ello, que son dos tipos de motivaciones
extrínseca, sino por una motivación intrínseca, de que a mí me gusta esta tarea. No es necesariamente el placer, por el amor al arte, sino el disfrute o la motivación que hay propia en la tarea. Esto es lo que pasa pues cuando un deportista de élite pues se lesiona 200 veces, por ejemplo los pilotos de MotoGP, que se calzan hostias a punta bala para ser campeones del mundo, cuando probablemente el premio que lleven pues que es grande, pero tampoco es el motivo por el que lo hacen por ser el mejor, porque disfrutan siendo el mejor, porque es esa motivación que tiene la tarea lo que les lleva a realizarla de la forma que lo hacen. No es la necesidad de supervivencia, porque muchos ya son ricos o tienen inversiones en otro lado, y si fuera esa necesidad la que los motiva en el momento en el que tienen dinero, dejarían de hacerlo. Tampoco son los premios y los castigos, porque probablemente no reciban muchos premios ni castigos por parte ni de las marcas ni de los entrenadores, ni ninguno lo suficientemente grande como para mantenerle. O sea, se están jugando la vida. ¿Qué premio y qué castigo te pueden dar para que te juegues la vida? De la forma en la que se la juegan, pues es el tercer impulso, que es la autonomía y es la propia motivación intrínseca de la actividad. Lo cual me parece un concepto muy interesante. Entonces lo que te explica es que cuando tú lleves un equipo, o incluso para ti mismo, donde tengas que llevar a cabo una actividad que requiere o da posibilidad de autonomía, fomentes este tipo de motivación porque es la más eficiente. ¿Por qué es la más eficiente? Porque, por ejemplo, si yo a la hora de crear un dibujo, le pido al artista, tienes media hora para crearlo, no me va a crear el mejor dibujo posible, no me va a crear el dibujo que mejor cumple el objetivo que yo tengo, que puede ser que sea más bonito o que llegue a la mayor cantidad de público posible, sino va a crear un dibujo que cumpla los estándares mínimos de calidad que yo le pido para que se lo acepte en el menor tiempo posible, porque le estoy pidiendo que lo haga en 30 minutos. Entonces, a lo mejor, en lugar de probar esta nueva técnica que él conoce, que es súper buena y que es súper interesante, pero que tiene el riesgo de que tarde más en hacerla, pues decide ir a lo básico, a lo seguro, a lo que sabe que, oye, quizás no sea lo mejor, va a ser un trabajo mediocre, es consciente que va a ser mediocre, pero le voy a decir que vale y va a estar en el tiempo. Entonces, motivación 2.0 me va a dar un resultado peor que la motivación 3.0, cuando probablemente si yo le digo quiero un dibujo para esta campaña que tiene que hacer esto, pues hacerlo como quieras y el tiempo que necesites. Evidentemente se puede acotar, pero lo importante es que el tiempo no sea un factor limitante, en este caso concreto. Pues probablemente tenga el trabajo en tiempo, porque la mayor parte de casos se puede tener en tiempo, y de un mejor trabajo porque ha tenido la autonomía de decir, pues si tengo que tardar más, tardo más, y no tengo que tardar más, tardo menos. Esto lo explicaba con un experimento donde se le daba una serie de problemas a estudiantes y a unos se les premiaba por cuánto aprendían de la materia de la que iban los problemas y a otro por cuántos problemas respondían. Acababan aprendiendo más los que se les premiaba por cuánto aprendían, y de hecho resolvían más problemas. ¿Por qué? Porque los demás buscaban simplemente que yo les diera el problema que el investigador les diera el problema por resuelto. Entonces, no, siempre que podían escoger, iban por la opción más fácil, por lo tanto no tomaban riesgos y esos riesgos no les suponían desafíos y por lo tanto no mejoraban y por lo tanto no aprendían. Y por lo tanto eran peores a la hora de resolver problemas, lo cual les hacía más lentos resolviendo problemas, lo cual hacía que resolvieran menos problemas que el otro grupo. Entonces, el primer concepto y más fundamental, los tres tipos de motivación, 1.0, 2.0 y 3.0. ¿Qué otras cosas interesantes propone? Dos tipos de conducta en el trabajo o en las tareas, que son la tipo X y tipo Y. Básicamente, la conducta tipo X valora las motivaciones extrínsecas, que es la motivación 2.0 y 1.0. Son tipos de personas que se motivan en base a lo que se les da, a lo que se les reconoce o a lo que desde fuera se les proporciona. Y luego está el tipo Y, que son personas que valoran la autonomía en el trabajo y la propia motivación que hay en la actividad. Esto es importante porque cambiar de un tipo de agente motivador a otro también te requiere entender a quién estás motivando. Si es una persona tipo X y le cambias de método de motivación, probablemente no reaccione bien, aunque en este libro se explica que se puede cambiar de tipo de personalidad de X a Y, pero que si haces un cambio repentino, pues probablemente te genere un problema. Si tú acostumbras a una persona a recibir una serie de incentivos por una productividad y de repente se los quitas y dices, no, aprecia la tarea por lo que es, te va a mandar a la mierda. Entonces tienes que cambiar la forma de hacerlo. ¿Cómo se cambia la forma de hacerlo? Bueno, pues se establece, en primer lugar, que hay que dar autonomía, y la autonomía se da en 3 dimensiones, que son... Me equivoco. Bueno, no. La tarea, el tiempo y la técnica. Tienes que dejar a la persona que elija
dentro de, evidentemente, de las posibilidades, la tarea que quiere hacer, o sea, que haga la tarea porque quiere hacerla. Segundo, el tiempo, cuándo quiere hacerla y cuándo quiere entregarla y de qué manera quiere planificar el tiempo para hacerla. Y en tercer lugar, con quién quiere hacerla, que es básicamente la técnica, es el cómo quiere hacerla. Otro tercer elemento de la motivación 3.0, la maestría, que aquí explica que la motivación 3.0 nace del deseo de perfeccionar una técnica o un conocimiento sobre algo. El objetivo es, básicamente es una asíntota, es yo quiero llegar a ser lo mejor que pueda, aunque nunca voy a ser un maestro en esto, pero siempre voy a intentar mejorar. Esto es lo que motiva a los pilotos de Fórmula 1 a ser cada vez mejores. Nunca van a ser el piloto perfecto, nunca van a hacer el circuito perfecto, pero siempre van a intentar hacerlo mejor que la vez anterior. Y esa mejora consigo mismos es lo que les motiva. ¿Cómo se consigue esta mejora? A través del compromiso. Que bueno, usa la palabra engagement, que probablemente define mejor el concepto, pero básicamente es lo mismo. Y ¿cuál es la mejor forma o qué genera el compromiso para llegar a la maestría? El flujo, el flow, que es ese momento donde la actividad no es aburrida, porque no es repetitiva, ni es tan desafiante que no podemos afrontarla. Es ese punto donde es suficientemente desafiante como para que sea un reto y sea interesante, pero no tanto como para que sea frustrante. Ese momento en el que tú eres capaz de gestionar una actividad o lo que sea, dividiéndola en tareas lo suficientemente pequeñas para estar en ese punto de flujo donde estás interesado en la tarea porque es un reto, pero no estás frustrado porque eres capaz de hacerlo, pues ese flujo genera compromiso y ese compromiso genera maestría con el tiempo. Vale, pues es una forma que te explica esto de cómo motivar. ¿Cuánto tiempo llevo? 12 minutazos de vídeo. Pues no hay mucho más que explicar, de verdad. Te explica qué es el método FedEx, que es básicamente dar una serie de libertades a la hora de distribuir la carga de trabajo. Es, bueno, pues ven a trabajar cuando quieras. Luego están las cuotas del 20%, como la que hace Google, de darles a todos los empleados un 20% de tiempo para que hagan lo que quieren, y de esa forma, pues por lo general en ese tiempo, como das autonomía, los empleados buscan tareas que les interesan y acaban siendo súper eficientes en esas tareas y gestionando y creando ideas y aportando soluciones muy buenas. Un concepto que me gustó es el efecto Sawyer. El efecto Sawyer viene de, pues, libro de literatura americana que no me he leído y no me conozco la historia, pero al parecer, pues a Sawyer se le mandó pintar una casa, lo cual es de por sí una tarea súper coñazo, pero él la hizo con muchas ganas, parecía que la disfrutaba mucho, y el hecho de que él la disfrutara hizo que la tarea fuera disfrutable y que el resto de gente quisiera hacerla también, y al final pues la gente le ayudó a hacerla porque parecía una tarea disfrutable y disfrutaron de la tarea por hacerla sin que le pagaran por ello ni ningún tipo de premio. Y el efecto Sawyer lo que explica es eso. El hecho de que tú hagas una tarea disfrutable en sí misma fomenta que la hagas mejor y que la hagas con más ganas. Y tiene un efecto contrario que me parece la parte más interesante, y es que si tú das un premio, la incentivas, en plan, por pintar esto te pago, estás reconociendo implícitamente que la tarea no es interesante, no es disfrutable, no es atractiva, y que por lo tanto tengo que hacerla porque me pagan, no porque la tarea en sí quiera hacerla. Y eso sustrae motivación intrínseca de la tarea, que es el mejor agente motivante, y por lo tanto disminuye la productividad y disminuye el rendimiento. Básicamente esos son los conceptos que se explican en este libro. Mi opinión del libro me ha gustado muchísimo, me parece que tiene unos conceptos súper interesantes, que es un libro para leerte varias veces. Está todo súper bien explicado, tiene gráficas, tiene referencias académicas y bibliografía, al cual se agradece muchísimo, porque es que de verdad los libros que te cuentan una paranoia mental, una teoría de la conspiración, que puede ser muy interesante, puede ser menos interesante, puede estar más o menos de acuerdo, pero no te dan referencias de estudios técnicos que la refieran, que los respalden, son de verdad que un coñazo, porque es prácticamente una pérdida de tiempo. O sea, te obligan luego a dar palos de ciego a ver si eso es cierto o es solo un cuñado dando su opinión. Pero no, en este caso da muchas referencias bibliográficas, te explica las referencias en plan, oye, este es el concepto, se aplica así, sale de aquí, y no solamente te explica de dónde sale, sino cómo averiguaron que ese concepto se daba y cómo se daba. Entonces, pues, cada idea que te explica sea más o menos aplicable luego en la realidad, porque sí que es cierto que, bueno, los conceptos que te explica
No todo, o sea, te explica muy bien los conceptos, pero no te da un mecanismo universal para motivar a la gente. Simplemente dice, esta es la mejor forma de motivar y tú tendrás que ver la forma de adaptarlo a la situación en la que estás. Te da algunos consejos, algunos ejemplos de qué prácticas hacen otras empresas, pero tampoco ahonda mucho en eso, lo cual agradezco incluso. Entonces, muy buen libro, muy bien redactado, muy bien documentado, muy bien explicado, muy breve para todo lo que explica y lo complejo que es en realidad. Es un libro que se lee muy rápido, que además tiene un glosario donde te explica los conceptos, lo más importante, cómo aplicarlo, cómo deberías leerlo. De verdad, un librazo súper bien montado y lo recomiendo mucho. Sinceramente, probablemente una de las mejores lecturas del año.